Hola gente, hoy quiero que retomemos un tema fundamental de computación cuántica, que es el qubit. En un video que hice al principio de todos los de computación cuántica, les dejo el link por aquí arriba, hablamos un poco de lo que es el qubit. En los últimos videos vimos muchos algoritmos, muchas aplicaciones de la computación cuántica directamente programando en la computadora cuántica de IBM. Vimos cómo sumar dos qubits, el algoritmo de Deutsch, el algoritmo de Bernstein-Basirani últimamente, y siempre son aplicaciones de sistemas cuánticos con más de un qubit en general. Pero vamos a parar un poquito la pelota y ver un poco lo que pasa, lo que es efectivamente un qubit. Vamos a formalizarlo desde el punto de vista matemático para poder entender bien lo que estamos haciendo cuando aplicamos algoritmos cuánticos. ¿Qué es una compuerta cuántica? Y ahí vamos a ver que una compuerta cuántica no es ni más ni menos que una matriz aplicada a un qubit que es un vector. El qubit es la unidad fundamental de información en sistemas de computación cuántica, que cumple una función análoga a la del bit en sistemas de computación clásica. Es un sistema físico, básicamente, que al ser medido presenta uno de dos estados posibles. Estos estados se identifican como el estado 0 y el estado 1. Algunas analogías clásicas con el qubit. Bueno, podemos pensar en un sistema cuántico como es el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger está en una caja en la cual hay un veneno, un tarrito con veneno, y antes de ser observado, esa caja está cerrada desde afuera. Lo único que podemos decir es que el gato pudo o no haber comido el veneno. Si lo comió, estará muerto; si no lo comió, estará vivo. Entonces, nosotros no sabemos, antes de observarlo, cuál es su estado. Yo prefiero dejar al gato tranquilo y usar la analogía de la moneda que gira antes de ser medida. Tiramos una moneda, la hacemos girar. En el momento en que está girando, esa moneda está en un estado que no es ni cara ni seca. Tenemos dos estados posibles después de que la moneda haya caído, pero antes de eso no sabemos en qué estado está. Básicamente esto es un qubit. Es un sistema en el cual tenemos dos estados posibles, pero para saber cuál es su estado hay que medirlo. ¿Cómo se implementan distintos qubits físicamente? Bueno, algunos pueden ser trampas iónicas. Estos son iones que están al vacío, con levitación eléctrica, y se comportan entonces como pequeños imancitos. Los estados 0 y 1, es decir, los dos estados posibles de estos iones, son las dos orientaciones posibles del momento magnético del ion. ¿Cómo los manipulamos? Usando láser. Otro tipo de qubit físico pueden ser los espines nucleares. Entonces ahí los núcleos atómicos también se agrupan formando pequeños imancitos que pueden estar en dos estados posibles según la orientación del momento magnético. Se pueden manipular externamente usando ondas de radio en equipos de resonancia magnética nuclear. Para presentar un último tipo de qubit físico, que se utilizan mucho en computación cuántica, son los qubits de flujo. Estos son corrientes que se establecen en pequeños anillos superconductores. Básicamente estos trabajan a muy baja temperatura y los estados 0 y 1 corresponden a dos estados del flujo magnético en el anillo. Por ejemplo, podemos asociarlo con el estado hacia arriba o hacia abajo del flujo magnético en ese anillo, por ejemplo. Las corrientes se manipulan usando campos magnéticos y radiación de microondas. El qubit físico por excelencia puede ser el spin del electrón, por ejemplo. El spin del electrón también tiene dos estados, hacia arriba y hacia abajo, y entonces podemos usar un electrón
como un qubit en un sistema físico. Vamos a ver ahora cómo es el modelo matemático del qubit. El qubit es un vector que está en un espacio vectorial de dimensión 2. Así como un vector lo podemos representar en el plano real con un par de números, dos componentes, el qubit, Q, también lo podemos representar con dos componentes. El qubit es un vector que tiene componentes alfa y beta. Este es matemáticamente la expresión para un qubit. Pero, ¿cómo podemos escribir esto? Fíjense, esto sería igual a alfa por el vector 1, 0, más beta por el vector 0, 1. Los dos estados base del qubit son estos dos. A esto lo llamamos ket 0 o estado 0 y a este lo llamamos ket 1 o estado 1. Estos dos estados pueden ser, por ejemplo, el spin hacia arriba o hacia abajo de un electrón. Si, por ejemplo, este qubit corresponde a un electrón, que tiene cierta componente alfa para el estado 0 y cierta componente beta para el estado 1. Estos valores alfa y beta del qubit son valores complejos. ¿Se acuerdan? Los valores complejos, los números complejos, son números que se pueden escribir como A más B por I, donde A es la componente real de este número alfa y B es la componente imaginaria de este número alfa. Beta lo podemos escribir, por ejemplo, como C más D por I. También un número complejo donde I es la raíz cuadrada de menos 1. El qubit, entonces, matemáticamente lo vamos a representar como un vector en un espacio vectorial que es C2. ¿Por qué C2? Porque tiene dos componentes complejas. ¿Qué características tienen estos coeficientes alfa y beta? Bueno, alfa y beta corresponden a lo siguiente. El módulo de alfa elevado al cuadrado es igual a la probabilidad de que al ser medido el qubit esté en el estado 0. En tanto que el módulo de beta elevado al cuadrado va a ser igual a la probabilidad de que al ser medido el qubit esté en el estado 1. Por supuesto, como el qubit puede estar o en 0 o en 1, también se tiene que cumplir que el módulo de alfa al cuadrado más el módulo de beta al cuadrado sea igual a 1. Esta es entonces la descripción de un qubit en ese espacio. Fíjense que este qubit pertenece o está en C2, es decir, en un espacio complejo de dimensión 2. Esto es lo que se llama un espacio de Hilbert de dimensión 2. ¿Qué es entonces una compuerta cuántica? Una compuerta cuántica simplemente va a ser matemáticamente una matriz, se llama matriz unitaria, que opera sobre un qubit, transformándolo, haciéndolo evolucionar de determinada manera. Por ejemplo, una compuerta cuántica que ya usamos varias veces, la compuerta X, es una matriz que se puede representar de la siguiente manera: 0, 1, 1, 0. ¿Qué va a hacer esta compuerta, que es la compuerta NOT, sobre un qubit? Bueno, apliquémosla para verlo. Supongamos que tenemos un qubit, que es el famoso qubit alfa-beta, y queremos ver cómo lo va a transformar la aplicación de esta compuerta cuántica. Entonces vamos a aplicar X sobre este qubit Q, y eso va a ser igual a 0, 1, 1, 0 por alfa beta. Esto
tenemos que multiplicar 0 por alfa más 1 por beta, nos va a quedar beta. 1 por alfa más 0 por beta, alfa. Con lo cual, el efecto de aplicar la compuerta NOT sobre el qubit Q es justamente dar vuelta sus componentes. Una forma de representar visualmente a un qubit, supongamos que tenemos el qubit Q igual a alfa beta, como recién, es mapearlo a través de una función a un punto sobre la superficie de una esfera de radio 1 que se denomina esfera de Bloch. De esa forma podemos tener una idea sobre las características del qubit con el cual estamos trabajando. En esta simulación podemos ver la esfera de Bloch en donde representamos el estado 0 de un qubit, que corresponde al punto x0 y 0 z1 en la esfera de Bloch. El punto x0 y 0 z-1 corresponde al estado 1 del qubit. Así, cualquier punto sobre la superficie de esta esfera se corresponde con el estado de un qubit. Podemos ir moviendo ese punto y ver distintos estados correspondientes a determinados qubits. La esfera de Bloch es directamente una representación gráfica y podemos pensar entonces que este eje que une el punto de la superficie con el centro de la esfera corresponde a un eje de rotación, por ejemplo, del spin de un electrón. En el momento de la medición, el qubit va a colapsar a un determinado estado, que puede ser el estado 0 o el estado 1. Cada uno va a tener determinada probabilidad. ¿Cuáles son los requerimientos que se pide a un qubit? Bueno, los qubits deben ser posibles manipularse individualmente, de modo de cambiar sus estados. Deben interrelacionarse a través de compuertas cuánticas. Los qubits pueden acoplarse entre ellos y producir lo que se denomina entrelazamiento cuántico. Además, los estados cuánticos de los qubits deben mantener su coherencia, es decir, no perder su estado cuántico por lo menos durante el tiempo que dure el proceso de una computación cuántica. Por ese motivo tienen que estar perfectamente aislados del exterior, aislados de campos magnéticos externos, a muy baja temperatura, para que no haya ninguna interferencia entre el qubit y el exterior y todo se desarrolle dentro de la computadora cuántica. Bueno, en el sistema cuántico de IBM vemos cómo se cumplen estos requisitos. Los qubits se pueden manipular a través de compuertas cuánticas, pueden relacionarse entre ellos, pueden estar acoplados y formar entrelazamiento, y además, durante el tiempo que dure la computación, deben mantener su coherencia. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil, y nos vemos en el próximo.